Ok, y en este ejercicio vamos a realizar el 1792, que nos dice lo siguiente. La barra B tiene un peso de 6 libras, está unida a un carro C de 10 libras, sabiendo que el sistema se suelta desde reposo en la posición que se indica, ignorando la fricción, determine A la velocidad del punto B cuando la barra B pasa por una posición vertical y B la velocidad correspondiente en el carro C. Ok, en este ejercicio hay que tener un detalle, a nosotros no se nos indica que esta barra va a golpear en el suelo, o sea, no se nos indica. Entonces lo que va a pasar acá, que nosotros tenemos esta siguiente disposición del sistema. Inicialmente tenemos igual la barra con esta posición de acá. Igual esto está a 30 grados. Esto es de 5 pies. ¿Qué más? Ok, entonces veamos que, bueno, esta es la siguiente disposición. Aquí está el suelo. ¿Y qué va a pasar después? Cuando se nos dice que está en una posición vertical, es que la barra va a llegar y va a tener esta posición de acá. Entonces, esto es un gran detalle con el ejercicio que tal vez no se nos indica, pero aquí, bueno, ya con esto podemos resolver de manera más sencilla el ejercicio. Entonces, ya entendiendo qué es lo que va a pasar, veamos que nosotros no tenemos ninguna fuerza que actúe en el eje X. Entonces, podemos ver, eh, bueno, aquí esos diagramas de hecho nos van a servir. Veamos que la única fuerza que tenemos actuando acá es el peso de la barra AB, que sabemos que es de 6 libras. Vamos a poner aquí la AB. Entonces, de aquí, em, bueno, aquí vamos a tener el vector B. Imaginémonos que es B, bueno, la barra B va a girar con respecto a A, entonces va a tener rotación, entonces en esa posición va a tener una velocidad en este sentido. Vamos a tener una velocidad rotacional en este sentido igual. Igual vamos a tener que sería IAB por omega. ¿Y qué va a pasar con la velocidad de C del carrito? Va a ser en esta dirección. Imaginemos tal vez el movimiento del sistema. Entonces vamos a ver que por el mismo movimiento, la misma reacción que va a tener el cuerpo A de, bueno, la barra B va a moverse hacia la izquierda por la rotación, el cuerpo B tiene que compensar, el carrito tiene que compensar, entonces va a tratar de irse hacia la derecha. Entonces nada más porque vemos que no tenemos ninguna fuerza externa. Entonces ya con eso dicho, vemos que podemos irnos, como mencioné anteriormente, la única fuerza que tenemos aquí es la fuerza AB, la fuerza AB, perdón, del peso de la barra B. Eso nos quiere decir que nosotros no vamos a tener ninguna intervención en el eje X, entonces podemos hacer conservación de la cantidad de movimiento lineal en el eje X, porque no tenemos ninguna fuerza externa o impulsiva en el eje X. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Vamos a asumir la dirección hacia la derecha positiva. Entonces, sabemos que partimos del reposo. Bueno, antes de eso vamos a poner la ecuación. L1 es igual a L2. Sabemos que partimos del reposo, entonces este término acá es 0. Entonces sería 0 igual a... ¿Qué vectores vamos a tener después de, bueno, en la posición vertical? Vamos que estamos diciendo que la dirección hacia la derecha es la positiva y vemos que el vector de velocidad del centro de masa de la barra AB es a la izquierda. Entonces esto va a ser negativo. Sería menos la masa AB por la velocidad AB más la masa C por la velocidad C. Y aquí tendríamos, bueno, podríamos relacionar, bueno, resolviendo un poquito más la ecuación, vemos que sería VAB es igual a MC por VC. Y podemos buscar una relación entre la velocidad AB y la velocidad C. Sería MC, C entre MAB. Si nosotros sabemos que la masa C, bueno, este término de acá, internamente es, esto de acá sería el peso C entre la gravedad, peso AB entre G, entonces me cancelan las Gs, entonces sería equivalente a estos términos.
Entonces vemos que la masa, que la velocidad AB tiene esta siguiente relación, que sería el peso de C, sabemos que es de 10 libras, que el peso de la barra B es de 6. Entonces aquí tenemos ya la relación para la velocidad de las velocidades de el carrito y el centro de masa de la barra. Ahora bien, podemos pasar a la parte de energías. ¿Por qué? Porque vemos que nosotros estamos partiendo de una posición de reposo que el centro de masa, un poquito mejor, está a cierta altura de una referencia. Si bien esto podríamos hacerlo por impulsos, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque veamos que tenemos el movimiento o la fuerza que actúa eh, verticalmente, pero no tenemos una manera sencilla de hacerlo por impulsos, porque primero no se nos da tiempo, ni por trabajo, porque si se nos están dando distancias, es mucho más sencillo verlo por la parte de energías, pero vemos que no podemos hacerlo por impulsos porque no se nos está dando ningún tiempo. Entonces, eso es un indicativo de que queríamos hacerlo por energías, que es mucho más sencillo. Entonces, vemos que vamos a tener acá. Vemos que partimos del reposo, tenemos energía potencial gravitacional, que es por la altura a la que se encuentra o desde la que se suelta la barra. Y vemos que después de aquí nosotros vamos a tener que este centro de masa va a estar ubicado por debajo de la referencia que establecimos inicialmente y a estar por debajo de nuestro nivel de referencia eh, a la mitad de la barra. O sea, sería la mitad del largo de la barra B. Un segundo. Eh, entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, por la parte de energía, tenemos lo siguiente. Vemos que en la primera eh, vamos a tener lo siguiente. Bueno, la ecuación de toda la vida, T1 más V1, T2 más V2. Veamos que nosotros partimos del reposo. Veamos que no tenemos energía, como partimos del reposo, la energía cinética inicial es cero, pero sí tenemos energía potencial gravitacional acá. Vemos que en la segunda parte, cuando ya estamos en la posición vertical, vamos a tener tanto energía cinética como energía potencial gravitacional, solo que en este caso sería negativa porque estamos por debajo de referencia, o al menos el centro de masa de la barra AB. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar esta expresión de acá, H1, que sería un medio de la masa. Vamos a hacer primero las partes lineales. Sería la masa AB por la velocidad AB al cuadrado más un medio de la masa C por la velocidad C al cuadrado más un medio del momento de inercia de la barra AB por la velocidad angular al cuadrado. Ahora más bien vemos que tenemos tres incógnitas, entonces tenemos que buscar una manera de relacionarlas para poder obtener, en este caso, la velocidad que nos interesa, que sería la velocidad del carro C. Entonces tenemos que buscar cómo dejarlo todo en términos de la velocidad C. Entonces, bueno, antes de irnos para esta parte, vamos a analizar un poquito la parte de velocidades de la barra y el carro. Vemos que aquí tenemos la velocidad de C, y aquí tenemos una rotación y nos interesa esta velocidad de acá. Entonces, ¿cómo podemos relacionar nosotros estas ecuaciones de acá? Por medio de las velocidades relativas. Vemos que nosotros queremos obtener la velocidad de B. Entonces, podemos decir que la velocidad de B es igual a la velocidad de C. No tengas al revés. Bueno, también, bueno, sí se puede aplicar, pero aquí también podemos hacerlo para la parte de velocidad de C. Tenemos que la velocidad de C también podemos decirla como la velocidad de, bueno, AB más bien, aquí la velocidad de AB. Que sabemos que esta es a la izquierda, es decir, en dirección negativa, más la parte de rotación. Veamos que si nosotros establecemos, bueno, aquí es RC desde el centro AB, vemos que sería hacia arriba, sería VAB. Bueno, que era, que era así. Se me fue a poner toda la expresión en orden. Recordemos que aquí hay un producto cruz, entonces sería omega por, bueno, cruz RC AB. Vemos que nosotros ponemos un sistema de referencia aquí en el centro de masa de la barra y nos vamos a hacer dispositivo. Y vemos que la dirección
de rotación es en menos K. Entonces sería omega K, bueno, menos K, cruz J, que sería la mitad del largo de la barra. Entonces, menos K cruz J nos va a dar I. Entonces, ¿qué sería? VC es igual a menos VAB. Y ya sabemos que esta velocidad es completamente en C. Entonces sería más LAP al entre 2 por la velocidad angular. Vemos que aquí nosotros podríamos mandar a sumar estos dos términos, las velocidades. Entonces sería VC más VAB. Y podríamos inclusive mandar a multiplicar el 2 que divide este término de acá para no tener una fracción tan incómoda. Sería LAB por omega. Y eso sería una cuestión que nos va a ayudar más adelante a resolver el ejercicio. Ahora, volviendo a la parte de energías, vemos que aquí ya conocemos al menos esta parte de la izquierda. Vemos que la masa la conocemos, que sería la masa AB. Aquí se me fue ponerla. La masa AB sería 6. Bueno, vemos que aquí no es la masa, ni siquiera es el peso, porque vemos que sería la masa por gravedad, que es el peso por la altura. ¿Cuánto sería esa altura? Vemos que sería la mitad de la barra, que es esta distancia de acá, que es la mitad de la barra, y ocupamos la componente vertical, que sería multiplicando por el seno de 30. Entonces sería 5 medios por seno de 30. Esto es igual a todos estos términos de acá. MAB. Recordemos que nosotros tenemos un término para la velocidad AB, que la deja en términos de la velocidad C. Recordemos que es 10 sextos de la velocidad de C. Esto al cuadrado. Más, bueno, eh, igual aquí ya podríamos sacar la masa, porque recordemos que se nos están dando libras, entonces tenemos que irlo entre la gravedad. El peso de la barra B era 6, entonces deberíamos dividirlo, sería 6 dividido entre 32.2 más un medio de la masa de C, que sería las 10 libras entre 32.2 por la velocidad de C del cuadrado, más un medio del momento de inercia AB, que corresponde a un doceavo por la masa. Recordemos que la masa es de la barra, que es de 6 entre 32.2 por el largo de la barra al cuadrado, que esta es la fórmula del momento de inercia de una barra, por la velocidad angular al cuadrado. Y aquí vemos que tenemos una similitud con esta ecuación que acabamos de sacar anteriormente, solo que aquí tenemos los términos al cuadrado, pero vemos que nosotros podríamos decir que sería LAB por omega al cuadrado, y podríamos sustituir esta ecuación para poder simplificarla, para no tener que hacer un despeje tan brusco como debería hacerlo por otro método. Entonces de aquí sería 22.5 es igual a bueno, estos términos sería 0,41 sumando estos dos primeros términos, los vamos a marcar en amarillo. Son este término de acá, 0,41 velocidad al cuadrado, más 0,007764 por 2 VC más VAB, todo esto al cuadrado. Entonces, veamos que aquí, bueno, vamos a desarrollar un poquito más de este lado. Sería 2 por VC. Sabemos que VB ya tenemos una expresión que eran 10 sextos de VC, entonces sería 10 sextos de VC. Entonces esto nos quedaría más bien ya como resultado. Si hacemos esta multiplicación en la siguiente línea, vamos a tener este resultado, que sería 0,41 VC más
0,007764 por 16 tercios de VC al cuadrado. Y si nosotros multiplicamos estos términos, bueno, multiplicamos y después sumamos los términos, vamos a ver qué nos queda, que sería 0,6349, perdón, VC al cuadrado. Aquí podemos sacar de una vez que VC sería 22,5 entre 0,6349 en una raíz cuadrada, y eso nos da que la velocidad C es igual a 5,95 pies entre segundo al cuadrado. Y ahora más bien nos falta nada más la velocidad de la velocidad de ya tenemos la velocidad de C, entonces podemos ver ahora la velocidad AB. Y eso, para eso podemos utilizar esta segunda ecuación que ya hemos utilizado anteriormente. Y podremos irnos, ya conocemos sabemos que LAB por omega es igual a LAB se corresponde a 2 por VC, que VC es 5,95 por 10 sextos de igual de 5,95. Y nos va a dar que el término LAB por omega es igual a 31,73. Esto todavía no es la solución, es un término que nos va a ayudar a obtener la velocidad del punto E. Ahora, vemos que podríamos hacer este mismo análisis de esta velocidad, solo que aquí lo que cambia, vemos que aquí es para el centro de masa, pero si nosotros quisiéramos relacionar la velocidad C, sería menos VB, sería más bien el de este otro extremo, sería la velocidad de B. Aquí voy a volver a acomodar esto más bien, la velocidad de VB, esta sería la velocidad de B, la velocidad de B, más nos ubicamos en B, y es, bueno, sería la velocidad de rotación por el brazo de palanca que hay entre el punto B y el punto C, que sería todo el largo de la barra. Entonces, de acá sería omega por LAB. Entonces, más bien sería que VB sería igual a omega, bueno, LAB por omega, que ya obtuvimos este valor de acá, menos el valor de la velocidad de C. Entonces sería, bueno, voy a ponerlo en términos para que quede más claro. Omega por LAB menos VC. Entonces sería que la velocidad de B sería los 31,73 menos la velocidad de C, que era de 5,95, y eso nos da como resultado que la velocidad de B es igual a 25,78 pies entre segundo. Y esta sería la solución de este ejercicio. Veamos que aquí es importante poder relacionar la parte de velocidades del capítulo 16 del libro Hiller, bueno, la parte de velocidades relativas y el cuerpo rígido con estos temas para poder obtener expresiones que nos faciliten un poco más la resolución de los ejercicios. En lo que fue este caso, relacionar la velocidad del centro de masa con la velocidad angular. Y esta sería la solución de este ejercicio.